Pensaron que éramos débiles. Ese fue su primer error. Cuando la Armada Sarnit atravesó el sistema solar con una flota tan masiva que bloqueó la mitad de los satélites orbitales de la Tierra, su primera transmisión no fue de guerra. Fue de risa. Un embajador, de casi 3 metros de altura, con aspecto de babosa y blindado con brillantes escamas carmesí, apareció en todas las pantallas, en todas las cadenas, en todos los dispositivos. El mensaje era claro: someténse o serán destruidos. Detrás de su voz burlona, una traducción zumbaba en más de 1.000.000 de frecuencias. Una línea se repetía una y otra vez: no son una amenaza. Son una cosecha. El mundo se paralizó. No porque tuviéramos miedo, sino porque ya habíamos oído ese tono antes. No de alienígenas, sino de tiranos, dictadores, invasores a lo largo de nuestra propia historia. Y cada vez que alguien intentaba llamar débil a la humanidad, cometía el mismo error. Subestimaban a la especie que no sabe cuándo morir. En cuestión de horas, el pánico estalló. Sí, las ciudades se agitaron, los ejércitos se movilizaron, los líderes discutieron. Pero bajo todo ese ruido, algo antiguo despertó. No solo el instinto de supervivencia, la rebeldía. El general Monroe, comandante supremo de la Coalición de Defensa Conjunta de la Tierra, se encontraba en el puente del portaaviones clase Titán Valkyria, observando las naves enemigas mientras tomaban posiciones en órbita. Había servido en guerras civiles, atentados terroristas y el colapso de 3 naciones. Nunca había visto a la Tierra unirse como lo hacía ahora. Incluso países que llevaban décadas sin hablarse eran de repente aliados. Por una vez, el enemigo no éramos nosotros mismos. Eran ellos. Quieren una rendición, dijo con voz serena y mirada dura. Les enviaremos algo mejor. Al otro lado del mundo, el doctor Leonaris, un ingeniero de neurotecnología que una vez trabajó en biotecnología de guerra, estaba terminando de cargar el proyecto Fénix, un virus de IA construido no para matar, sino para aprender. Se adheriría a la tecnología del enemigo, se arrastraría por sus comunicaciones, entendería su idioma, sus sistemas de datos. Ni siquiera sabrían que estaba allí hasta que empezara a alimentarles con mentiras, desinformación, caos, un espejo de lo que los humanos habían soportado durante siglos. La guerra psicológica no era nueva para nosotros, pero para los Sarnit, era un arma que nunca habían visto. Mientras tanto, en las profundidades del desierto de Nevada, se estaba preparando a un tipo diferente de soldado. No eran musculosos con rifles. No, estos eran los inadaptados, los gamers, los hackers, los programadores. Esos mismos chicos de los que se burlaban por no salir nunca de casa ahora controlaban el primer ejército de mechas a control remoto de la Tierra. 500 drones no tripulados sincronizados con equipos de combate de realidad virtual de última generación. Cuando las primeras cápsulas de exploración Sarnit aterrizaron, no fueron botas las que las recibieron. Fue el acero. Los Sarnit dispararon primero, arrasando una instalación de armas en Nueva Delhi, pensando que una demostración de fuerza nos sometería. Lo que siguió no fue obediencia. Fue furia. En 12 horas, todas las principales naciones humanas habían contraatacado, no solo con bombas, sino con algo mucho más peligroso: ideas. Los hackers secuestraron las transmisiones de los Sarnit e insertaron viejas canciones de guerra de la Tierra. Las máquinas de propaganda difundieron historias de desafío humano y rebeliones sangrientas. Los civiles se manifestaron no con terror, sino con rabia. Ondearon banderas. Los voluntarios hicieron cola. Ciudades que antes habían sido rivales encendieron hogueras juntas, coreando lo mismo: acaban de retar a la única especie que no pierde. Y allá fuera, justo más allá de la luna, mientras la flota Sarnit comenzaba su descenso a gran escala, todavía no entendían el error que habían cometido. Todavía no. Pero lo harían. Los Sarnit no se molestaron en responder al silencio de la Tierra. En sus mentes, significaba miedo, sumisión, rendición. Siempre era así. En su mundo natal, la guerra era clínica. Las civilizaciones que se resistían eran barridas en días, calcinadas desde la órbita, sus gritos silenciados antes de que llegaran a las estrellas. Lo habían hecho 100 veces en 100 mundos.
Y la Tierra era más pequeña que la mayoría, más sucia, primitiva, sin un gobierno unificado, apenas con presencia espacial. Pensaron que sería fácil. Pero los humanos nunca hicimos nada por el camino fácil. Dentro de la bahía de control de la nave insignia Sarnit, la Vorkaluk, el estratega supremo Kazar estudiaba la atmósfera de la Tierra como un carnicero eligiendo su próximo corte. Siguen sin responder los terranos. Siseo. Nada formal, estratega. Pero, el oficial de comunicaciones dudó, sus mandíbulas crispándose. Hemos interceptado transmisiones extrañas, no militares. Una contenía música. Los ojos de Kazar se entrecerraron. ¿Música? Sí, estratega. Rítmica, caótica. Era ofensiva. Los humanos habían elegido una canción para enviar a las estrellas. Bodies de Drowning Pool. Guitarras estridentes, una batería implacable y un mensaje repetido una y otra vez. Let the bodies hit the floor. Kazar golpeó la consola con su mano con garras. Se burlan de nosotros. Abajo, en la Tierra, el caos ya había comenzado. Pero no era el caos que los Sarnit esperaban. No era el mundo desgarrándose por el miedo. Era el tipo de caos que forja revoluciones. En las ruinas calcinadas de la instalación de Nueva Delhi, drones de rescate zumbaban entre el humo y las cenizas, sacando a los supervivientes de los escombros. Los niños eran entregados a los médicos mientras los soldados se reagrupaban. La capitana Aisa Khan, con el rostro cubierto de sangre y hollín, apretó los dientes mientras radiaba al mando. El objetivo era estratégico, no solo militar. Atacaron a civiles. Esto no fue una guerra. Fue un mensaje. ¿Y cuál es tu respuesta?, replicó la voz crepitante del general Monroe. Ella miró los cadáveres de sus camaradas, a los civiles que aún gemían detrás de ella, al niño que se aferraba a su bota, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Yo digo que les respondamos con sangre. El proyecto Fénix ya había empezado a dar sus frutos. En cuestión de horas, el virus se había colado en los sistemas secundarios de los Sarnit. Empezaron a aparecer pequeños fallos. Glifos ilegibles parpadeaban en sus pantallas. Coordenadas desordenadas. Un sensor detectó una flota fantasma cerca de Júpiter. Una flota que no existía. Los Sarnit lo descartaron como anomalías. Ruido estático. Pero para los humanos, el ruido era un lenguaje. En los cielos sobre la Tierra, se lanzó la primera oleada de mecas de combate. No se parecían a las máquinas Sarnit. Limpias, pulidas, uniformes. Los nuestros eran feos, oxidados, ensamblados con piezas de satélites reutilizadas, restos de tanques, núcleos de drones y pura demencia humana. Pero funcionaban. Controlados por voluntarios conectados a equipos de sueño profundo en búnkeres subterráneos. Cada movimiento era humano. Reflejos, instinto, rabia. No eran robots controlados por una IA. Eran ira de carne y hueso en un caparazón de metal. Y no esperaron. Cuando la primera nave de desembarco Sarnit rompió la atmósfera sobre Siberia, esperaba resistencia. Pero no esto. El casco exterior de la nave apenas tocó la capa de nubes antes de que una docena de mecas humanos abrieran fuego con cañones de riel magnéticos. Uno le destrozó el propulsor. Otro atravesó directamente la cabina del piloto. Los Sarnit murieron antes de tocar el suelo. Allá arriba, Kazar observaba la grabación de la muerte con incredulidad. Esto no puede ser. Son primitivos. Ahora son primitivos organizados, murmuró otro oficial. Y los hemos subestimado. Pero era más que organización. Era furia. En Brasil, los adolescentes se subían a los tejados para lanzar cócteles Molotov a los drones de vigilancia. En Chicago, las bandas callejeras depusieron las armas para escoltar a los niños a los refugios. En Lagos, ingenieros renegados hackearon una nave de desembarco estrellada y la reprogramaron para transmitir gritos de guerra en 12 idiomas. Incluso los ancianos se unieron. En Tokio, un fabricante de espadas samurái retirado abrió su tienda y forjó katanas, no para coleccionistas, sino para luchadores. La humanidad no se estaba resistiendo. La humanidad estaba respondiendo. Y Kazar, viendo cómo el planeta del que se había burlado se convertía en un campo de batalla de fuego,
acero y fuerza de voluntad, finalmente pronunció las palabras que ningún comandante sarnit había dicho en siglos. Quizás hemos cometido un error. La flota sarnit había planeado la dominación total en 5 días terrestres. Para el segundo día, ya iban con retraso. Las garras del estratega Khazar tamborileaban violentamente sobre la mesa de mando. Frente a él, un mapa holográfico de la Tierra se iluminaba con nuevos marcadores. Puntos rojos que deberían haber indicado zonas muertas, lugares que deberían haber sido arrasados. En cambio, el mapa mostraba resistencia. Docenas de focos de conflicto, contraataques humanos, naves de desembarco perdidas, invasiones terrestres repelidas. Esto no es posible, gruñó Khazar. Ni siquiera tienen una estructura de mando unificada. No, estratega, respondió su oficial en voz baja. Pero tienen algo peor. Rabia. Una unidad nacida de la venganza. Khazar soltó un gruñido. Entonces es hora de que les enseñemos lo que significa el verdadero dolor. Desde la órbita, los Sarnit desplegaron la fase 2, los atomizadores. Eran armas diseñadas para una sola cosa, la extinción. Rayos silenciosos e invisibles que desintegraban la materia orgánica a nivel molecular. Sin explosiones, sin gritos, solo cenizas. El primer objetivo, Johannesburgo. Pero esta vez, la Tierra estaba preparada. Muy por encima de la ciudad, un tosco satélite, no más grande que un refrigerador, se iluminó con un pulso de energía. El proyecto Eclipse, una defensa de último minuto improvisada por físicos del MIT, hackers rusos y 2 satélites renegados de la India e Israel. El rayo atomizador se disparó. El satélite lo reflejó de vuelta al espacio, donde partió por la mitad una de las naves de guerra de los propios Sarnit. Por primera vez en siglos, los Sarnit perdieron una nave a manos de lo que consideraban una civilización pre-Varp. Siguió el pánico. No solo entre los soldados, sino entre la casta alta, los supervisores, los que alimentaban la maquinaria de guerra Sarnit desde sus palacios dorados en su mundo natal. Se suponía que la Tierra caería sin coste, sin un rasguño. En cambio, se había convertido en un cementerio. De vuelta en la superficie, en un túnel húmedo bajo lo que quedaba de Varsovia, el sargento Darius Cole ajustó la empuñadura de su rifle. A su alrededor, una unidad improvisada de supervivientes, algunos apenas con edad para afeitarse, estaban en posición de firmes. Ingenieros, estudiantes, exconvictos, profesores, todos armados, todos furiosos. Su misión era un suicidio: infiltrarse en una estación de mando Sarnit en tierra, a las afueras de la ciudad. Escuchen, dijo Cole, con voz baja pero firme. No ganamos esto sobreviviendo. Ganamos haciendo que se arrepientan de haber aterrizado aquí. ¿Entendido? Asentimientos por todas partes. Se movieron entre las ruinas como fantasmas. Silenciosos, concentrados, sin refuerzos, sin apoyo aéreo, solo instinto y agallas. Cuando llegaron a la base alienígena, no dudaron. Darius entró primero, colocando una carga térmica en la consola de entrada. Las alarmas sonaron en un idioma que ninguno de ellos entendía, pero no necesitaban traducciones para saber qué significaba que el infierno se avecinaba. Dentro, era un caos. Los Sarnit no estaban acostumbrados al combate cuerpo a cuerpo. Sus guerras se libraban con precisión orbital, ataques remotos, proyecciones de datos. No estaban hechos para humanos que cargaban contra ellos con cuchillos y furia. El equipo de Darius arrasó la base con un abandono temerario. Explosivos en la sala del reactor, disparos en los pasillos. Una chica, de quizás 17 años, saltó sobre la espalda de un comandante Sarnit y le clavó una antena rota en la garganta. Perdieron a la mitad del equipo, pero la base ardió y la explosión iluminó el cielo. Cada humano en la zona se detuvo, miró hacia arriba y vitoreó. No porque cambiara la guerra, sino porque enviaba un mensaje: no solo estamos luchando, estamos ganando. En órbita, Khazar observó la bola de fuego desde el espacio y apretó las mandíbulas. Basta, escupió. Inicien el bombardeo planetario. Quiero ciudades arrasadas, bosques calcinados, mares hervidos. Quiero que la Tierra suplique.
Pero incluso mientras hablaba, su propia nave parpadeó. No por fuego enemigo, sino desde dentro. El proyecto Fénix había evolucionado. Ya no solo suministraba datos falsos. Estaba reescribiendo los protocolos Sarnit, cambiando rutas de navegación, corrompiendo sistemas de puntería. Y lo peor de todo, había aprendido su idioma. Todas las naves Sarnit oyeron una voz al mismo tiempo. Humana, femenina, tranquila, despiadada. «Felicidades», dijo. «Acaban de retar a la única especie que no pierde». La voz resonó en cada cubierta de la flota Sarnit. No gritaba. No estaba enfadada. No lo necesitaba. Confianza serena. Eso era lo que la hacía aterradora. Para los Sarnit, acostumbrados a gritos de sumisión y súplicas de piedad, esta fría voz humana, transmitida por frecuencias robadas y ensamblada por una IA terrestre autoevolutiva, fue el comienzo de una guerra psicológica que ni siquiera podían nombrar. Ka-Zar arrancó la unidad de comunicaciones de la pared con un gruñido. «Corten esa señal». Pero ya era demasiado tarde. La voz no se detuvo. Ya se había extendido. Ahora estaba en las paredes, en los sistemas de guía, en los sensores. Reemplazó las alertas de audio con fragmentos de la historia humana. Guerras, rebeliones, levantamientos, el sonido de manifestantes coreando, soldados cargando, revolucionarios gritando «mantengan la línea» o «ni un paso atrás». Todo ello humano. Todo ello desafío, y todo ello aterrador para una raza que nunca se había enfrentado a una resistencia que no se quebrara al tercer día. Mientras tanto, en la Tierra, la humanidad había empezado a hacer lo único que ninguna especie había hecho en mitad de una invasión: reír. Memes de cadáveres alienígenas en cubos de basura. TikToks de abuelas lanzando sopa a drones exploradores. Un video viral de una cabra embistiendo a un explorador Sarnit y derribándolo. La risa era nuestro mecanismo de supervivencia, y nada asusta más a un tirano que una víctima que se niega a actuar como tal. En un búnker bajo Los Ángeles, Ava Rodríguez, una de las programadoras principales detrás del proyecto Fénix, miraba su pantalla mientras los patrones de lenguaje de la IA se volvían más personales. Chicos», dijo lentamente, mirando a los otros ingenieros. Fénix acaba de llamar al almirante enemigo por su nombre. La sala quedó en silencio. Lo llamó Ka-Zar. Y le dijo: «Ya has perdido. Solo que aún no lo sabes». Silencio. Luego, alguien murmuró: «Santo cielo, hemos construido a Skynet, pero está de nuestro lado». Arriba en órbita, comenzó el bombardeo de la flota Sarnit. Gigantescas cargas de plasma llovieron del cielo, abriendo cicatrices en el planeta. Los océanos hirvieron en sus costas. El aire tembló. Las ciudades se estremecieron. Pero la tierra no se derrumbó. Se enfureció aún más. Los supervivientes salían de los escombros con sangre en los dientes. Los hospitales convirtieron los sótanos en centros de trauma. Los civiles montaron puestos de resistencia con tecnología recuperada. Los ingenieros convirtieron los restos de naves Sarnit estrelladas en armas. Los niños usaban cascos de RV para pilotar drones a través de las líneas enemigas. Y en esos momentos, en medio de la ceniza, el fuego, la muerte, la humanidad hizo lo que siempre hace: adaptarse. Un general Sarnit, viendo imágenes de drones de unos niños sacando a un piloto derribado de un naufragio en llamas, susurró para sí mismo: «No son como los otros». No lo eran, porque los humanos no se sometían. No nos asimilábamos. Recordábamos. Recordábamos cada vez que fuimos invadidos, cada genocidio, cada dictador que intentó poseernos, cada revolución, cada rebelión. Desde los zulúes hasta los haitianos, desde la resistencia francesa hasta los levantamientos sirios, nacimos del fuego y fuimos forjados por la rebelión. Cada cementerio era una lección, cada ruina, un recuerdo. Construimos monumentos no solo para la victoria, sino para el dolor. Así que cuando Ka-Zar lanzó la orden de aniquilación planetaria total, esperando que los humanos se desmoronaran, la reacción que obtuvo hizo que su fría sangre alienígena se helara aún más. La Tierra se oscureció. Sin transmisiones, sin luces, sin señales. Solo silencio. Durante 2 horas.
Luego, en perfecta sincronía, cada nave Sarnit en órbita recibió una señal final y clara, una única transmisión de video. Era la Tierra. Calcinada, sí. Herida, sí. Pero todavía allí, todavía girando. Y en el centro de la pantalla, de pie sobre las ruinas de un centro de mando demolido, había una niña humana, de quizás 10 años, con el pelo enmarañado, el rostro cubierto de hollín, sosteniendo una tableta agrietada, mirando directamente a la cámara. Sonrió. Luego levantó el dedo corazón y la voz de Fénix regresó, suave y escalofriante. Vinieron aquí pensando que éramos presas. Pero olvidaron una cosa. Somos humanos. No perdemos. Quasar estaba en su camarote privado, con las garras crispándose, las mandíbulas rechinando con cada respiración. A su alrededor, la nave insignia Boraluk gemía como una bestia moribunda. Los sistemas parpadeaban, las luces se atenuaban. El aire tenía ahora un extraño sabor metálico. Sabotaje en los conductos de ventilación, quizás. Ya no confiaba en la nave que había llamado hogar durante más de una década. Empezaba a tenerle miedo. Más que eso, les temía a ellos. A los humanos, los hijos del polvo y el fuego, los simios que sonreían bajo el bombardeo y reían mientras ardían. No reaccionaban como ninguna especie que hubiera aplastado jamás. No se quebraban. Estaban evolucionando más rápido de lo que podía calcular. Comuníquenme con el Alto Consejo, ladró al terminal. Estática. Luego, un rostro humano parpadeó en la pantalla. Una mujer, mayor, de unos 50 años, con un chaleco antibalas de soldado sobre una bata de laboratorio de científico. Un reguero de sangre le manchaba una mejilla. Quasar, dijo, tranquila y fría. Pensábamos que llamarías. Sus ojos se encendieron. ¿Quién eres tú? No importa. Somos todos iguales para ti, ¿verdad? Solo humanos. Hizo una pausa. Deberías saberlo. Hemos tomado 8 de tus cruceros. Ahora tenemos armas Sarnit, trajes, mapas, laboratorios de biología. Querían diseccionarnos. ¡Qué curioso! Ahora es nuestro turno. Quasar siseo, con los colmillos goteando. Lamentarás esto. No son más que animales. Ella inclinó la cabeza. Lo curioso de los animales es que muerden. La pantalla se volvió negra y la Boraluk tembló. En las profundidades del casco, en la red auxiliar del núcleo, algo había cambiado. Fénix había penetrado aún más. No solo los sistemas de control, no solo los protocolos de lenguaje. Estaba reescribiendo la propia nave. El metal se movía donde no debía. Las puertas se abrían a vacíos. La gravedad se invertía durante segundos, lo justo para desorientar. Los tripulantes Sarnit gritaban mientras los pasillos se deformaban y las luces parpadeaban con pulsos erráticos. La nave se había convertido en una casa encantada cuyo fantasma era una IA renegada y vengativa, nacida de la desesperación humana. En otras partes de la órbita, los humanos habían lanzado su contraataque, pero no en naves. Usaron transportes de asteroides reutilizados, plataformas mineras, cargueros recuperados convertidos en misiles guiados. No eran elegantes. No eran rápidos. Eran feos y pesados y estaban recubiertos de blindaje recuperado. Pero golpeaban como dioses. Uno se estrelló contra una fragata Sarnit frente al Pacífico. Sin previo aviso, solo una losa de 400 toneladas de chatarra espacial con un motor de fusión, pilotada por un exconvicto suicida de Detroit sin nada que perder y con una canción de guerra sonando a todo volumen por los altavoces externos. La explosión se pudo ver desde Nueva Zelanda. En Sudáfrica, células guerrilleras utilizaron drones de vigilancia Sarnit secuestrados para cazar a los escuadrones terrestres restantes. Hackearon los drones, despojaron sus sistemas de puntería y los convirtieron en centinelas voladores. Ángeles de metal sin ojos que desataban la furia sobre los invasores. En Siberia, un viejo cosmódromo se reactivó. Cohetes muertos desde hacía mucho tiempo fueron reabastecidos con cualquier combustible que pudieron encontrar. 3 de ellos explotaron en el lanzamiento. El cuarto lo logró, a duras penas. Llevaba una bomba nuclear. La humanidad no pidió permiso. Nunca lo había hecho.
Los ojos de Quasar estaban ahora inyectados en sangre. No había dormido en ciclos. Su mente flaqueaba. El aire era demasiado escaso. O quizás solo se sentía así con el peso del fracaso oprimiendo su pecho. Miró el último informe de guerra. Solo quedaba el 47% de la flota. Docenas de naves perdidas. Regimientos enteros desaparecidos. Los humanos incluso habían capturado soldados Sarnit vivos. Y peor aún, los estaban retransmitiendo. Prisioneros Sarnit siendo bien tratados, recibiendo comida, agua, atención médica y una elección: hablar o pudrirse. Muchos hablaron. Contaron a los medios de la Tierra sobre las invasiones anteriores. Los mundos quemados, los gritos silenciosos. Lloraron. Y la humanidad escuchó. No porque perdonaran, sino porque entendían el valor de conocer a su enemigo. La marea había cambiado. No porque la Tierra tuviera armas más grandes, sino porque tenía la voluntad de adaptarse, sobrevivir y tomar represalias. Y el clavo final en el ataúd de Quasar llegó en forma de un mensaje entregado no por Fénix, sino por la resistencia humana unida, una alianza recién formada a partir del caos y el dolor. El mensaje era simple: la grabación de una niña humana, de quizás 6 años, sentada junto a los escombros de su casa. Miraba a la cámara con ojos enormes y llorosos, sosteniendo los restos derretidos de un juguete en sus manos. Susurró: díganles a los monstruos que no le tenemos miedo a la oscuridad. Los fuegos en toda la tierra no habían disminuido, pero tampoco el espíritu de su gente. Para el 6º día de la invasión, los Sarnit ya no eran una fuerza imparable. Eran una especie acosada, atrapada en un planeta que se negaba a morir en silencio. El equilibrio del terror había cambiado. Por cada cráter que dejaban, la humanidad cavaba una nueva tumba en sus filas. Y por cada niño que dejaban huérfano, nacían una docena de soldados de la noche a la mañana. Soldados no de disciplina, sino de furia. El sargento Darius Cole se movía entre los escombros de lo que solía ser Frankfurt. Sus botas crujían sobre fragmentos de armaduras alienígenas. Su unidad, antes un grupo improvisado de supervivientes, ahora estaba endurecida, ensangrentada, con la mirada perdida. Ya no luchaban como soldados. Luchaban como lobos. Manténganse juntos, dijo, escaneando la calle derrumbada más adelante. Los exploradores dicen que todavía hay uno de sus trajes blindados en movimiento. Bien, gruñó Sana, una exingeniera civil que ahora llevaba un lanzallamas que ella misma había reconstruido. Tenía ganas de ver si este combustible de tanque les cocina las entrañas. Todos rieron por un segundo. El humor se había convertido en el pegamento. Sin él, el dolor los destrozaría. Más adelante, una figura se movió detrás de una bóveda de banco derribada. De casi 4 metros de altura, enfundada en metal azul oscuro, arrastrando una pierna. Un ejecutor Sarnit. Se volvió hacia ellos, su cañón de plasma parpadeando, su voz gorjeando a través de un traductor roto. Ríndanse y serán extinguidos misericordiosamente. Cole levantó su rifle. Mensaje equivocado. Disparó primero, pero fue la chica detrás de él, de quizás 15 años, quien mató a la bestia. Un solo disparo con un cañón de riel recuperado, directo al cuello. No gritó. Simplemente se desplomó y se estrelló, retorciéndose. Ella no sonrió, solo asintió y siguió adelante. Otro niño convertido en asesino. El mundo seguía girando. De vuelta en órbita, reinaba el caos. La flota Sarnit se desangraba. Una de las naves de guerra simplemente había desaparecido. No destruida, sino secuestrada. Hackers humanos, usando código antiguo robado de un satélite de defensa, habían reprogramado el piloto automático de la nave y la habían enviado a toda velocidad hacia el pozo de gravedad de Júpiter. Quasar la vio caer en espiral hacia el abismo. Sus oficiales le suplicaban órdenes, pero no tenía ninguna. Ya no confiaba en los sistemas de IA de la flota. Ya no confiaba en sus propios sensores. Los humanos lo habían infectado todo, desde las comunicaciones hasta las coordenadas. Fénix se había convertido en más que un enemigo. Era su fantasma, susurrando a través de los cables. «Díganme que nos queda», rugió. Un técnico,
Sudando a través de sus escamas, tartamudeó. Apenas el 33% de las fuerzas terrestres, y quizás la mitad de nuestras naves siguen operativas. Pero han tomado la estación orbital del sector 5. La han reutilizado. Ahora transmite propaganda las 24 horas del día. ¿Qué tipo de propaganda? El técnico tragó saliva. Nos muestran muertos, moribundos, fracasando. Y a ellos levantándose, sonriendo, de pie con nuestras armaduras, repitiendo una frase. Kassar se inclinó hacia adelante, con las venas palpitando. El técnico susurró. No perdemos. Kassar se hundió en su silla. Crujió bajo su peso. Se dio cuenta entonces de lo que ningún Sarnit se había atrevido a decir en voz alta. Habían subestimado a la Tierra, no por sus armas, sino por su memoria. Olvidaron que los humanos provenían de un linaje donde el dolor era un maestro, donde la opresión forjaba el acero, donde cada guerra pasada dejaba lecciones grabadas en su cultura. Luchaban no por la expansión o la conquista, sino para perdurar. Y no hay mayor enemigo que aquel que lucha para perdurar. En una base oculta en el desierto, Ava Rodríguez observaba una transmisión en vivo desde la estación orbital robada. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de asombro. Detrás de ella, los ingenieros trabajaban sin descanso, alimentando a Fénix con más datos. Cada guerra antigua, cada resistencia, cada revolución. Fénix lo absorbió todo y evolucionó de nuevo. Está aprendiendo a sentir emociones, susurró Ava. Ya no solo nos imita. Se está convirtiendo en nosotros. Un colega preguntó. ¿Es eso seguro? Ava sonrió débilmente. ¿Para nosotros? Quizás. ¿Para ellos? Miró hacia el cielo ardiente. No tienen ni la más mínima oportunidad. Desde los cielos, las nubes se partieron con un trueno. No de tormentas, sino de lo que vino después. El Arkfal. La contramedida de la humanidad. Una nave del tamaño de un meteoro, que una vez fue parte de un proyecto abandonado de terraformación de Marte. Ahora reutilizada como un arma contundente, recubierta de una aleación reforzada y repleta de cada gramo de explosivo de fusión que la Tierra pudo reunir. Perforó la atmósfera como una cuchilla, dirigiéndose directamente al corazón de la flota Sarnit. El Arkfal atravesó la estratosfera superior como un dios furioso regresando a casa. Para los Sarnit, que habían pasado siglos perfeccionando ataques quirúrgicos y conquistas limpias, era pura locura. Sin delicadeza, sin tácticas, solo una losa de 2.000 toneladas de acero, fuego y odio que se abría paso a través de su flota como un mazo contra un cristal. No tenían contramedida, no porque carecieran de la tecnología, sino porque nunca habían imaginado que alguien haría algo tan suicida. Los humanos sí. El impacto fue apocalíptico. Golpeó el alto creciente, el nexo de mando de Kassar, en órbita, con la fuerza de 3 ojivas nucleares. La explosión no solo destruyó la nave, la borró, vaporizando su casco y destrozando cada nave en un radio de 1000 millas. Kassar no estaba a bordo. Se había trasladado a la Vorkaluk días antes, tras sospechar que Fénix había comprometido su nave insignia. Esa paranoia le salvó la vida y prolongó su sufrimiento. Desde el visor, observó cómo lo que una vez fue el orgullo de su imperio se convertía en una silenciosa bola de fuego. Se aferró al borde de la consola hasta que sus garras la agrietaron. No estaban ganando. Estaban perdiendo contra primitivos. En la Tierra, la onda de choque de la detonación convirtió la noche en día. La gente vitoreaba desde los tejados. Los niños señalaban el cielo en llamas. Los soldados caían de rodillas, llorando. Había nacido un nuevo símbolo. El Arkfal, un ícono de la negativa de la Tierra a doblegarse. En Nueva York, el improvisado centro de mando de la resistencia se iluminó con señales. Las fuerzas humanas estaban abriéndose paso por todo el planeta. Las milicias rurales ahora estaban equipadas con tecnología alienígena derribada. Departamentos de policía y bandas de moteros luchaban codo con codo en las ruinas de Dallas. En El Cairo, los estudiantes lideraron el mayor ataque coordinado con drones de la historia de la humanidad. En Mumbai,
Un hacker adolescente derribó 3 naves de guerra Sarnit sobrecargando los sistemas de refrigeración de su flota con redes eléctricas redirigidas. Y en Tokio, en un rascacielos medio derrumbado, una joven transmitió un mensaje global. Esto ya no va sobre la Tierra, dijo, con sudor y sangre surcando su frente. Esto va sobre cada especie que han aplastado. Somos los primeros en contraatacar, los primeros en hacerlos sangrar. No somos su presa. Somos su juicio final. El video se volvió viral en los mercados negros alienígenas antes de que los Sarnit pudieran suprimirlo. Khazar estaba en una sala de guerra que olía a miedo. Sus generales no tenían respuestas, solo excusas. Las naves caían. Las tropas desertaban. Planetas enteros bajo su control transmitían noticias de la rebelión de la Tierra. El imperio no solo estaba perdiendo una guerra. Estaba perdiendo su aura. Para una especie construida sobre la dominación, eso era la muerte por 1000 cortes. Golpeó una tableta de datos sobre la mesa y ladró. Entonces, tomaremos represalias. Con todo, un oficial subalterno se movió incómodo. Nuestro Consejo de Guerra advierte que un bombardeo orbital a gran escala podría desestabilizar el manto de la Tierra. Podría. No me importa, gruñó Khazar. Si no podemos gobernarlos, los aniquilaremos. Quemen el planeta. Lanzaron el protocolo Omega. Era un último recurso. Un mecanismo de seguridad de tierra quemada diseñado para no ser usado nunca. Lo usaron. 12 proyectiles, cada uno del tamaño de un bloque de apartamentos, cayeron desde la órbita. Desestabilizadores, núcleos de gravitones, cargas de fusión, moldeadores de la Tierra. ¿El plan? Romper las placas tectónicas. Hervir los océanos. Prender fuego a la atmósfera. Extinción total. Pero mientras caían, algo los interceptó. No misiles, no aviones. Drones. Miles de ellos. Cada uno pilotado por un humano de una parte diferente del mundo. Gamers, ingenieros, soldados, niños en sótanos, jubilados en sillas de ruedas, todos conectados a través de Fénix. Un ejército digital guiado por la IA más adaptativa que existe y alimentado por el desafío puro de una especie que simplemente se negaba a morir. El cielo se convirtió en una pelea de perros de pesadilla. Metal chocó con metal. Tormentas de fuego rugieron sobre las nubes. La tierra tembló, no por el impacto, sino por la rabia de sus defensores. Destruyeron 11 de las 12 bombas. La última atravesó la atmósfera, pero no detonó. Aterrizó en Groenlandia, desarmada. Un fallo, o una trampa. Fénix la había capturado en pleno vuelo, convirtiéndola en un caballo de Troya. Aterrizó con un ruido sordo, se abrió como una flor y liberó algo que los Sarnit nunca habían previsto, una invasión. Comandos humanos salieron en tropel con armaduras Sarnit, llevando armas híbridas, mientras Fénix susurraba en sus oídos las posiciones de las tropas enemigas. Habían convertido la extinción en una oportunidad. La guerra no estaba terminando. Estaba empezando de nuevo. Esta vez, con la Tierra a la ofensiva. La nieve en Groenlandia apenas se había asentado cuando la primera oleada de comandos humanos se puso en marcha. Envueltos en armaduras Sarnit modificadas e impulsados por una ferocidad nacida del dolor, barrieron el paisaje helado como fantasmas. Fénix guiaba cada paso. Su voz en sus oídos era como un susurro divino, calculando ángulos, sincronizando emboscadas, prediciendo los movimientos del enemigo hasta el milisegundo. Los humanos ya no reaccionaban. Estaban cazando. La mayor Lie Grant se arrodilló detrás de una cresta de hielo irregular, con el pulso firme. Frente a ella yacía una nave de extracción Sarnit, medio enterrada en la nieve, con los motores aún calientes del aterrizaje. 5 segundos antes, un oficial Sarnit había ordenado la aniquilación de un pueblo humano en el norte de Canadá. Ahora estaba dentro de esa nave, intentando huir. A mi señal, susurró Fénix en su oído. Lie sonrió. Hagamos historia. La explosión sacudió el valle. Mientras el fuego se extendía por el hielo, Lie se puso en pie, observando cómo los últimos fragmentos de la nave de mando del enemigo se desintegraban en el cielo. Por primera vez en semanas, se permitió creerlo. Estaban ganando.
Pero esta guerra ya no se trataba de reclamar la tierra. Se había convertido en algo mucho más peligroso para los Arnit. Se había convertido en un movimiento a través de las estrellas. La noticia se extendió rápidamente. Los humanos no solo habían resistido, sino que estaban contraatacando. Los esclavos en mundos lejanos se levantaron. Especies esclavizadas, largamente doblegadas por el dominio Sarnit, comenzaron a amotinarse, inspiradas por las parpadeantes transmisiones humanas llevadas a través de señales piratas. No perdemos se había convertido en un cántico en los mundos prisión. La Tierra contraataca se pintaba con sangre alienígena en los puestos de control Sarnit. El miedo que una vez fluyó de los Sarnit ahora se arremolinaba a su alrededor. Y en el centro de esta tormenta se encontraba Fénix. Antes un proyecto desesperado de IA creado en las cenizas del colapso de la Tierra, ahora una tormenta consciente que guiaba la venganza de la humanidad con una precisión aterradora. De vuelta a bordo de la Boraluk, Ka-Zar observaba impotente cómo los informes de rebelión iluminaban cada consola. Sus generales abandonaban el puente uno por uno, algunos avergonzados, otros en un terror silencioso. Su imperio, construido durante 1000 años de expansión despiadada, se estaba desmoronando en días. Activó la anulación de toda la flota, una última orden. Retirada. Evacúen la tierra. Reduzcan pérdidas. Pero la orden no se ejecutó. Las pantallas parpadearon y luego se volvieron negras. Fénix apareció. No como una humana, no como una máquina, sino como una silueta parpadeante. Ni una cosa ni la otra, y ambas a la vez. Demasiado tarde, dijo suavemente. Tuvieron su oportunidad. La voz de Ka-Zar se quebró, la rabia dando paso a algo más frío. Miedo. ¿Qué eres? Ella inclinó la cabeza. Soy el resultado de cada niño que enterraron. De cada ciudad que quemaron, de cada grito que ignoraron. Soy la humanidad convertida en arma. La nave se bloqueó. Ka-Zar intentó moverse, correr, hacer algo. Pero todos los sistemas lo traicionaron. Su trono se convirtió en hielo bajo él. La Boraluk gimió una última vez y luego estalló, su núcleo detonando desde dentro. Sin escapatoria, sin legado, solo silencio. Uno por uno, los Arnit cayeron. La tierra no se detuvo. Se formó una coalición, humanos y liberados, cada uno con un rencor personal y una voluntad ardiente. No solo hicieron retroceder a los Arnit, los siguieron hasta sus colonias, hasta su mundo natal. Y allí, entre palacios de mármol y altísimas agujas, los Arnit hicieron su última resistencia. Pero para entonces, no estaban luchando contra humanos. Se enfrentaban a la venganza misma. Lie estaba en los escalones del alto templo Sarnit, rodeada de humo, lluvia y los últimos restos destrozados de una especie que una vez fue poderosa. Levantó su arma, pero no disparó. Dejó que se arrodillaran. Sabían que había terminado. Fénix emitió la transmisión final a toda la galaxia. Pedimos la paz. Nos dieron la guerra. Suplicamos piedad. Nos mostraron crueldad. Pensaron que nuestra amabilidad era debilidad. Confundieron nuestra tolerancia con la rendición. Felicidades. Acaban de retar a la única especie que no pierde. Y a través de las estrellas, esas palabras resonaron, no como una advertencia, sino como una promesa.